Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura e historia, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporánea. De igual manera, imparto la asignatura de Historia de España contemporánea. También he impartido diferentes asignaturas de lengua española. En esta ocasión vamos a comenzar con el módulo 26 de este paper, que habla sobre el autor Hernando Domínguez Camargo, de Colombia. En este módulo nos vamos a adentrar en la vida de otro de los autores más representativos de la literatura barroca en la América hispanohablante. Se trata de Hernando Domínguez Camargo, un autor criollo colombiano que dejó testimonio importante de la literatura culterana del siglo XVII. Aunque actualmente todavía quedan muchos datos por conocer de este autor necesarios para comprender su obra de manera completa, a día de hoy sí que disponemos de algunos estudios que nos permiten, como mínimo, hacernos una idea global de la magnitud de sus aportaciones. A través del estudio de su vida y su obra, descubriremos cuáles fueron los aspectos destacables de su estilo, que a la vez lo hicieron pasar a la posteridad con el reconocimiento de los críticos que lo estudiaron. En esta sección indagaremos en su obra más relevante y analizaremos en ella los elementos que la convierten en una pieza clave dentro del estudio de la literatura barroca del siglo XIX. Se trata de uno de los ejemplares más representativos de la época, por sus elementos estilísticos asociados al culteranismo, pero también por su toque diferente, debido al contexto social e histórico del autor, que no era el de la península. Vamos a comenzar este módulo hablando sobre la biografía y el contexto de nuestro autor, Hernando Domínguez Camargo, que nació en Santa Fe de Bogotá de la Nueva Granada, lo que hoy en día se conoce como Colombia. Nació en 1606 y falleció en Tunja en 1659. Fue un escritor y sacerdote americano durante la época barroca. Su creación literaria se vio influida por Luis de Góngora. El poeta y jesuita era de origen español y su obra se enmarca dentro de la corriente culterana barroca, iniciada por Góngora en la península. La rama barroca del conceptismo es el culteranismo, también conocido como gongorismo, debido al personaje que le dio su máxima expresión en el barroco, Góngora. Se trata de una corriente que utilizaba la dificultad en el lenguaje literario como rasgo estético y característico de la época. Con ello, esta propuesta pretendía el refinamiento y la singularización cortesana. Las principales características del culteranismo, una palabra formada por culto y luterano, haciendo referencia a los autores y lectores de la poesía de la época, la ornamentación sensorial del verso, como aliteraciones, epítetos, etc., y la preferencia por una sintaxis laberíntica y dilatada. También la latinización de la sintaxis mediante un extremo hipérbaton y el uso de ciertas fórmulas, A si no B, etc., y estructuras del latín, el abuso de los cultismos y de palabras extraídas directamente del latín, el uso de la metáfora pura o el enaltecimiento de lo humilde y la degradación de lo noble, al mismo tiempo que la abundancia de perífrasis en forma de alusiones o elusiones de términos léxicos o referentes mitológicos y culturales, y una gran intertextualidad entre autores latinos, griegos y modernos. El autor vivió en la época de este gongorismo al que nos acabamos de referir, y lo puso en práctica. Su padre falleció cuando él tenía apenas 12 años de edad, e ingresó en la Compañía de Jesús en calidad de novicio en 1621. Estuvo también una temporada en el Ecuador, de donde viajó a Cartagena,
Por motivos de conducta fue expulsado de la compañía en 1636. En calidad de sacerdote secular obtuvo el cargo de cura en Gancheta y más tarde en Tocancipá, Paipa, Tuperqué, sucesivamente, permaneciendo en este último de 1650 a 1657. En aquella fecha le fue otorgado el beneficio de la iglesia mayor de Tunja, ciudad en la que falleció en 1659. Según nos cuenta Balbuena en su artículo sobre las obras de Hernando Domínguez Camargo, en su testamento el autor dejó escrita su voluntad de lo siguiente: todos los libros que tengo, predicables y de estudio, y mis papeles, mando se den al colegio de la Compañía de Jesús de esta ciudad. Tanto en el hecho de su expulsión como en el de la decisión explicitada en su testamento, Domínguez Camargo ofrece un paralelismo con la figura de Sigüenza y Góngora. Durante la época del Barroco, América logra hacerse con una expresión propia, tal y como venimos viendo en apartados anteriores, con otros autores criollos correspondientes al mismo movimiento histórico. A ambos lados del Atlántico se desarrolló este arte que dio al pueblo criollo un verbo autónomo. América presenta un grupo que deja el listón muy alto dentro de la poesía barroca, del que forman parte autores de renombre como Bernardo de Balbuena, Juan Ruiz de Alarcón, Hernando Domínguez Camargo, Sor Juana Inés de la Cruz o Carlos de Sigüenza y Góngora. Como se puede apreciar, el escritor al que rendimos homenaje en esta sección forma parte del colectivo de autores criollos que han dejado huella imborrable en aquel siglo en el que la poesía y la prosa en América evolucionaban hacia el logro de una identidad propia, aunque siguiendo las bases del modelo propuesto por la península. En las siguientes imágenes podemos ver el Nuevo Reino de Granada, donde pudo escribir nuestro autor, y una de las primeras versiones del sello de la Compañía de Jesús, el trigrama IHS, comprendido por las 3 primeras letras griegas de Jesús. Esta es la compañía a la que formaba parte nuestro autor, que habla sobre la obra de este autor. Según nos comenta Balbuena, varios estudios han dado testimonio e increíble contribución del barroco a la historia de la civilización. Y nos dice más. De este hecho se desprende la gran importancia que supone el estudio de vidas y obras como la de Hernando Domínguez Camargo, uno de los escritores más representativos del barroco. La mayor parte de las composiciones líricas de Hernando Domínguez Camargo se publicaron en el ramillete de varias flores poéticas de Jacinto de Hevia en 1676. Tal y como nos cuenta Carrilla en su libro sobre nuestro escritor, las diversas partes del ramillete le merecen un examen de conjunto para pasar finalmente a la parte séptima, donde están las poesías de Domínguez Camargo, a las que agrega como única poesía breve ajena al ramillete, el soneto a Guatavita. Por último, un comentario de la invectiva apologética, único ejemplo de la prosa de Domínguez Camargo, que ha llegado hasta nosotros. La invectiva, aclaremos, la escribió el poeta en defensa de su romance a Cristo crucificado y contra el émulo que quiso censurarlo apasionado. Sin embargo, el aspecto más destacable dentro de su obra es todo aquello que responde al estilo del poeta español Luis de Góngora. El ejemplo más claro de ello es la obra que fue publicada después de la muerte del autor, en 1666, en Madrid. Hablamos de su obra más extensa, abarcando 5 volúmenes, y que se titula San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, poema heroico. Fue escrita entre 1630 y 1659. En ella nos centraremos durante el resto de la sección para poder analizarla y así ver ejemplificados aquellos rasgos estilísticos propios de Domínguez Camargo.
El poema consta de unos 8.900 versos que en 1.116 octavas reales, divididos en 24 cantos. Se trata de una biografía inconclusa en verso del santo San Ignacio de Loyola. En ella el autor narra su vida desde que nace, pasando por el bautismo hasta el instante en que funda la ilustre Compañía de Jesús, después de que tuvieran lugar sus campañas militares en Pamplona. Tratándose de su obra más voluminosa, se sirvió para su elaboración de los versos de Góngora, hecho que ha sido estudiado rigurosamente por el crítico Emilio Carrilla. Siguiendo las lecciones del escritor cordobés, Domínguez destacó por su dominio de la técnica y su uso de la metáfora como elementos destacables de su estilo. Fue un escritor gongorino entusiasta que contaba con un gran ingenio y muy buenos recursos y habilidades como versificador. En la estrofa 38 del canto 1, en el libro 1, podemos ver un buen ejemplo de su estilística. Se trata de la descripción de un girasol. Alada mayos y plumada abriles, águila de las flores, bien que breve, por coronarse sol de los pensiles, muchas luces al sol clicie le debe, y en puntas dividida 1000 sutiles, ojosa imán de Febo así se muere, así se mueve, que a la selva que al sol le ignora rayos, agujas de marear golfos de mayo. Símbolos mitológicos que esconden el sentido del verso o lo adornan, como clicie o Febo, aliteraciones frecuentes, con la letra L, repeticiones, con la palabra sol, uso del acusativo griego, alada mayos o plumada abriles, cultismos como alada o el hipérbaton, y en puntas dividida 1000 sutiles. Asimismo, encontramos también metáforas originales en el siguiente ejemplo que vamos a leer. Dice así, en el libro 5. Hirviéndole en enjambres las estrellas en el labio. Según Webster, en su introducción al poema heroico, Domínguez Camargo escribió un género de poesía hermética, dirigida a un público muy limitado, a ese círculo restringido e iniciados que compartían con él la familiaridad dentro del mundo de imágenes poéticas, producto típico del arte renacentista y barroco. Siguiendo los cánones de los escritores del período barroco, Domínguez se expresa en consonancia con el estilo de su época. Lenguaje rebuscado, adornado con hipérboles ampulosas, eufemismos y paráfrasis para evitar elegantemente los lugares comunes y frecuentes alusiones a personajes y sucesos de la antigüedad. Estos recursos son, como ya hemos visto a través del fragmento del poema que proponíamos al inicio de este apartado, el hipérbaton, una figura retórica que consiste en la alteración del orden de la sintaxis que se considera la habitual y que aporta a la composición un tono latino y en consecuencia elevado. Este uso reiterado del hipérbaton por parte de Domínguez Camargo pone de manifiesto, por ejemplo, ya en el inicio de su poema, donde le habla a su musa y le dice: «Si al de tu lira néctar armonioso dulces metros le debe». Cuando cambiamos el orden del hipérbaton de esta expresión al orden que se consideraría lógico, la estructura sintáctica se convierte en un fragmento casi incomprensible. Dice así: «Si debo dulces metros al néctar armonioso de tu lira». Sin embargo, el sentido de esta parte sigue siendo poco claro, ya que el néctar no suele relacionarse habitualmente con las liras. Y en este caso, la conclusión hacia la que nos conduce la combinación propuesta por las palabras metros, armonioso y lira es que el significado final de ese algo es música. Solamente a través de esta interpretación se nos desvela el sentido real de la frase. Si debo dulces metros a la música de tu lira. Otra de las dificultades que encontramos a la hora de comprender el sistema estilístico de Domínguez Camargo
se desprende del hecho de que en casi todas las estrofas de la obra se sirve directa e indiscriminadamente del vocabulario de Góngora. Sin embargo, no se puede interpretar esto como imitación o plagio. Tampoco deberíamos asumir a Góngora como su maestro, sino más bien como su competidor. Domínguez, el poeta para poetas, tal y como lo clasifica Webster en su publicación, esperaba, según las palabras de la misma autora, a hallar a su poeta lector para que reconociera las imágenes españolas, precisamente porque una parte del goce estético que les estaba brindando a los poetas de su público debía consistir en el virtuosismo y comprensión de sus variaciones sobre temas de Góngora. Es como si Domínguez estuviese jugando una especie de partida de billar con el lenguaje en la que dejara a su rival hispánico lanzar primero los tiros. Al leer su obra, enseguida se descubre que Domínguez hacía uso del lenguaje de Góngora de dos maneras diferentes. O bien concentraba varias imágenes en una sola, o bien partía un grupo y efectuaba diferentes combinaciones con sus fragmentos. Tal y como argumenta Webster, de esta manera, o sintetizando o fraccionando y redistribuyendo los elementos de las imágenes gongorinas, Domínguez convierte la poesía del cordobés en la suya propia. Se puede afirmar que Hernando Domínguez Camargo fue uno más de los autores referentes para la poesía barroca del siglo XVII en Hispanoamérica. Es un hombre de América, un sujeto colonial en busca de su identidad, y no un individuo proveniente de la península, como lo fueron Garcilaso, Góngora o Quevedo. Se reflejan en su obra muchas de las características asociadas al barroco, encontrándose entre ellas el inconformismo, la preeminencia de lo intelectual, el predominio de lo apariencial, el afán de medro, es decir, la búsqueda de un progreso económico y social por parte de los criollos dentro de la América colonial. Tal y como afirma Sabat en su artículo, Domínguez Camargo junta fuertes tensiones, sincretismo en la superposición de formas americanas a las europeas y ambigüedad en el envío de signos dobles y equívocos, paradójicos y compatibles. Para finalizar, deseamos concluir este apartado haciendo referencia a las palabras de Emilio Carrilla, que en su libro dedicado a nuestro protagonista escribe un fragmento destacando que a día de hoy se sigue recopilando información para tratar de reconstruir la vida de Camargo y que sus obras todavía están, en parte, sin explorar. Él pronuncia literalmente estas palabras, como una prueba de las dificultades que ofrecen las obras, y especialmente el poema heroico. Quedan aún numerosos problemas sin resolver. La contribución, repito, es valiosa, capital, pero como los editores reconocen, quedan todavía trechos por recorrer en tierras donde no siempre se puede pisar en firme. Bueno, esto es todo sobre el módulo 26. Muchas gracias por escuchar.